Todos los que estamos aquí y los que están enlazando, sean bienvenidos. Somos la Iglesia Unifam Campanario. Para aquellos que vienen por primera vez aquí o se están conectando por primera vez en vía en línea, somos la Iglesia Unifam Campanario. Soy su hermano en Cristo, el pastor Juan Jesús Ramírez. Y bueno, pues ya estamos muy avanzados del mes de noviembre. Ya pronto estaremos celebrando reservadamente las festividades navideñas. Así que hoy ya es 21 de noviembre y vamos a comenzar este servicio comunicándonos con Dios, agradeciéndole por esta reunión que volvemos a tener ya presencialmente y también en línea. Dice el Salmo 84, búscalo por favor en tu Biblia, Salmo 84, vamos a leer los versos del 1 al 5. Versos del 1 al 5, versos del 1 al 5 del Salmo 84. Si tú traes la Biblia Reina Valera 60, verás que viene como título Anhelo por la casa de Dios. Entonces, si ya localizaste el Salmo 84, verso 1 al 5, ponte de pie, vamos a leerlo juntos, con voz alta. No importa que alteremos la paz de los vecinos, lo haremos con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Salmo 84 del 1 al 5, yo te recomiendo que nunca dejes de traer tu espada, ¿verdad? Es importante. Bien, vamos a leerlo juntos, Salmo 84 del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre desde este momento a través de la alabanza y todo lo que celebramos el día de hoy. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos sabemos tus hijos. Sí, es que tú no nos elegiste. Te damos gracias porque en estos momentos algunos tendrán cargas, dolor, para otros habrá incertidumbre, otros tendrán esperanza y se están gozando porque tú nos guías y nunca nos abandonas. El día de hoy, Señor, disfrutamos de una hermosa promesa. Tú estás con nosotros. Tú llenas este lugar por medio de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, en cada situación que estemos viviendo, tú nos muestras tu camino. Tú nos guías y por eso te damos gracias. Protégenos, concédenos la fuerza para seguir adelante con fuerza, con valor, con paciencia. Te damos gracias por tu guía y nos alegramos por tu ayuda en cada momento. Revela, Señor, tu amor, ese amor poderoso, porque pronto sabemos que tu justicia suprema va a cambiar todo. Señor, recibe esta alabanza que nace de nuestros corazones, regocijados por lo que tú eres. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a unirnos en una sola voz, en un solo latido, para adorar y alabar a nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Jesús es nuestra única razón de que estamos aquí. Y es nuestra razón de también nuestra adoración. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Y Él es el único que recibe
esta alabanza. Amén. Pues vamos a adorarle. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Aunque me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Con ánimo, hermanos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Todo tiempo, Señor. En todo tiempo te alabaré. Sí, Dios. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Dígaselo al Señor. te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Está bien, está bien. Vamos a seguir cantando porque alabar al Señor es bueno. Es lo mejor que puede hacer en su vida. Es el todo del hombre. Bueno es alabar al Señor, tu nombre darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre darte honra, gloria
siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, sí, Señor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Ven a alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Ven a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Una vez más, ven a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria y honor, por siempre. Ven a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, Señor, grandes son tus obras, oh sí, Padre, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén, Señor, te alabamos, Padre eterno, porque tú eres grande. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu presencia, tu amor. Porque grande es alabado, Señor, tu nombre, date gloria, honra y tus obras, por siempre. Grande eres tú, grande es tu y gozarme en tus poderes, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, Señor, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabarte, Señor. Amén, hermanos. Vamos a cantar este hermoso canto que se llama Confiaré. Espero que sí confiemos. Confíe sin miedo, cierre los ojos y confíe en Dios. Nunca hará algo que vaya en contra de su integridad, y siempre será para la gloria de Él. Mi alma te anhela solo a ti. Tu mano me guía junto a ti. Me sanas, me abrazas con tu amor. Te veo y puedo oír tu voz. Esperaré, perseveraré, me aferraré, Señor, a tu corazón, en tus promesas confiaré, esperaré.
sana, me abrazas con amor. Te veo y puedo oír tu voz. Esperaré. Así como estamos, vamos a decirle al Señor, Él es nuestro socorro, y que temprano debiéramos acudir a Él. Temprano yo te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tienes sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, Señor, oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias a Dios que hemos podido expresarle a través de la alabanza grandes y maravillosas cosas, lo que es Él, lo que esperamos en Él. Los niños pueden pasar a sus clases, los maestros ya están esperándolos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a preparar para entrar en esa comunión con Dios. Si tú tienes algo que decirle al Señor, es momento de hacerlo. Si tú tienes algo que agradecerle al Señor, es momento también de hacerlo. Si te viene a tu mente algún hermano, amigo, familiar, vecino, enemigo, ponlo delante del Señor. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de interceder. Es tiempo de acudir al Señor en adoración, en alabanza. Bien, vamos a poner en manos del Señor estos momentos tan especiales. Ya nos hemos conectado con el Señor a través de la alabanza y ahora vamos a Él en oración. Dice Marcos 13, 33 al 37, por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero lo que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Oremos. Señor y Dios poderoso, Dios nuestro, alzamos nuestras manos y nuestra mirada al cielo, pues tú llegarás del cielo con gloria del Padre.
Permanecemos fieles, Señor, a nuestro llamado, velando y orando cada día y cada hora, esperando por ti, quien traerá orden a todo el mundo. Bendícenos y bendice nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país. Danos, Señor, la alegría al ver tu obra para la salvación de nuestro país, de las naciones, a través de tus ministros, siervos, que el día de hoy y durante mucho tiempo predicarán tus buenas nuevas. Bendícenos. Nos gozamos hoy, Señor, en tu presencia. Que tu palabra, viva y eficaz, ocupe en nuestros corazones cada día de nuestra vida, cada celebración. Y todos los días, desde hoy y en adelante, sean días de gozo y de esperanza. Protégenos, Señor, bendícenos. Alabado sea tu nombre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por cada familia que está representada en este día. Aquí están hombre, mujer, esposo y esposa que vienen a rendirte culto y a pedirte, Señor, que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para ser esa familia que tú creaste, esa familia que nació de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a comportarnos de manera correcta, primeramente delante de ti, de nuestros hijos y de nuestros semejantes. Pedimos como esposos, como padres, que nos ayude, Señor, a guiar toda nuestra familia, que podamos saber, Señor, qué decir, qué hacer, hacia dónde ir a través de tu palabra. Permite, Señor, que como familias unidas en tu Hijo Jesucristo nos mantengamos fuertes, con un gran amor, con un profundo respeto, dándonos honra el uno al otro. Te damos gracias, Padre. También hay aquí hombres y mujeres que vienen solos. Pedimos por sus cónyuges, por aquel varón, por aquella mujer que ha quedado en casa. Pedimos por ellos. Pedimos que pronto, Señor, escuchen tu palabra, que esa gracia tuya que está obrando en sus vidas pueda traerlos hacia ti, que escuchen, que sepan, que te amen, que te sigan, Señor. Ponemos a ese cónyuge que está ahora en casa. También aquí hay hijos, hijas, que sus padres, Señor, están en casa y que de la misma manera, Señor, los ponemos delante de ti, para que a través de sus vidas como hijos, hijas, puedan ver, Señor, que hay un gran poder por medio de tu Espíritu Santo. Hay un gran amor que también está esperándoles. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia, en estas familias unidas a tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, queremos de nuevo decirte lo que nuestro hermano José González pedimos por las familias. Nuestra hermana Susana Saavedra nos pide que sigamos orando por sanación. Tú lo conoces y tú sabes también los que están enfermos. Nuestro hermano Eliseo Aguilar pide que, Señor, le dé sabiduría para guiarse y poder guiar a su familia. Y así lo pedimos nosotros también. Nuestra hermana Marisela Madrigal pide por la salud espiritual y física de sus hijos Spencer y Edaín. Nosotros también, Señor. Nuestra hermana Erika Peña pide por Verónica Morales Sánchez. Ella padece de cáncer y está ahora en una fase terminal. Pedimos, Señor, que pueda conocer a tu Hijo Jesús,
que pueda arrepentirse de sus pecados antes de que tú la llames hasta tu presencia. Te damos gracias por un año más de su hermano Héctor Peña. Te pedimos por él que tú, Señor, siempre lo sigas bendiciendo. Nuestro hermano Virgilio de León y nosotros también pedimos por su esposa Laura, que en estos momentos tiene una molestia en una de sus muelas, y que puedan encontrar, Señor, la solución con el dentista que visitarán el día de hoy. Te damos gracias por su vida. Y nuestro hermano Armando Martínez pide por sus hijos, Santiago Luz, Armando, Gaby, Benjamín, que estén bajo tu protección, por tu amor, y también pide por su trabajo para que haya beneficios. Y alguien pide, y nosotros también, que te damos, pide con gratitud la bendición de permitirnos continuar en esta tu casa. Te damos gracias, Señor, y queremos pedir por todo aquel ministro, pastor, hermano que está compartiendo tu palabra el día de hoy, que está atrás de un púlpito, haciendo saber, Señor, tu palabra, tu voluntad. Permite, Señor, que hablen con denuedo, con poder de tu Espíritu Santo, y que cada uno, Señor, de los que escuchan puedan renovar sus fuerzas, aprender, comprometerse y hacer lo que tú ordenas. Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos aquí. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Si puede levantar tu mano, no los vamos a pasar. Bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Sabemos que Dios tiene un plan para ustedes. Hoy los trajo el Señor hasta este lugar y pues le damos gracias a Dios por esa oportunidad de conocerles y de compartir este culto con cada uno. Bienvenidos. Muy bien, en el mes de octubre comenzamos una serie de predicaciones basados en Santiago, en la carta a Santiago, de Santiago, la epístola de Santiago. Empezamos en octubre a aprender sobre estas enseñanzas. El día 3 de octubre aprendimos cuál era la actitud, esa actitud esencial ante las pruebas y las tentaciones. El día 10 de octubre, continuando con la epístola de Santiago, aprendimos cómo caminar y vencer las pruebas y las tentaciones. El día 24 de octubre también aprendimos el origen de las pruebas y pudimos aprender que las pruebas y las tentaciones están alrededor nuestro y que son comunes. A veces pruebas y tentaciones muy fuertes, pero hemos aprendido qué actitud, cómo caminar y el origen inclusive de las tentaciones. El día 31 de octubre nos adentramos a la predicación y la enseñanza sobre la armadura del soldado de Dios. Y gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy a través de la predicación y a través de la enseñanza de 10:45 a 11:45 de la mañana. Y hoy, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con la epístola de Santiago. Vamos a ver que en esta epístola hay una continuación de todo lo que hemos aprendido en el capítulo 1, versos 19 al 27. Y vamos a aprender, con la ayuda de Dios, cómo prepararnos para soportar todas las pruebas y tentaciones que tenemos en nuestra vida. Así que este pasaje, hermanos, este pasaje de las Escrituras es un pasaje muy, pero muy descriptivo. En términos muy claros, hay varios preparativos que se deben llevar a cabo para vencer las tentaciones y las pruebas.
como les digo, ahí están y pueden ser muy fuertes. Sin estos preparativos no se podrá vencer la prueba y la tentación. Así que vamos a poner atención, vamos a poner mucha atención sobre esta enseñanza que tiene esta epístola. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27. Vamos a hacerlo en nuestras propias Biblias. ¿Qué es la Biblia según lo que hemos aprendido de la armadura de Dios? Sí, correcto. Sí, por supuesto. Es la espada del Espíritu, hermana. Tiene usted un punto extra en sus clases del día de cada domingo. Es la espada. No podemos venir a la guerra sin espada, ¿ok? No podemos venir a aprender sin nuestro manual, ¿verdad? Entonces ahí en Santiago 1, versos 19 al 27 dice de la manera siguiente: por respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. Ustedes me siguen con su vista y yo la leo, ¿ok? Santiago 1, 19 al 27. Dice la palabra del Señor. Vamos a poner atención y después vamos a desarrollar la enseñanza, ¿ok? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Que el Señor añada hoy bendición a su palabra. Toma tu lugar, por favor. Con el favor de Dios vamos a ver 4 puntos a través de estos versículos. El primero es cómo debemos prepararnos para ser prontos para oír la palabra de Dios. ¿Cómo prepararnos para ser prontos para oír la palabra de Dios? El segundo punto será cómo debemos prepararnos para ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El tercer punto es cómo debemos prepararnos para refrenar y controlar la lengua. Y por último, cómo debemos prepararnos para practicar la religión pura. Bien, voy a poner en la pantalla la primera porción de las Escrituras que vamos a ver, Santiago 1, del 19 al 21. Vamos a leerlo otra vez con atención y vamos a aprender. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primer punto es: debemos prepararnos para ser prontos para oír.
la palabra de Dios. Escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente en esta porción de las Escrituras que vamos a desarrollar. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Les ha sembrado la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Bien, la idea central de estos 3 versículos se ve ahí en el verso 21. Recibiendo la palabra de modo que el alma de una persona sea salva. ¿Salva de qué? De estar sin Dios por la eternidad. ¿Salva de qué? De irse directamente al infierno. Entonces, recibiendo la palabra de modo que el alma de una persona sea salva, que tenga garantizada su vida eterna con Dios. ¿Cuál será la tentación más grande que tiene el ser humano? ¿Cuál será la tentación más grande del ser humano? Tal vez alguna vez lo pensaste o lo has oído, pero hay hombres, hay mujeres que quieren vivir haciendo lo que se les dé la gana. ¿Sí o no? Es más, algunos dicen: yo si me sacara la lotería, haría lo que se me da la gana. Y algunos lo hacen aún sin la lotería ganada, ¿verdad? Viven haciendo lo que se les da la gana. Entonces, pensemos por un momento que muchos están en el mundo con esa tentación de andar por la vida haciendo lo que quieren y lo que les place. Pero una persona que vive así, están ignorando, descuidando y rechazando a Dios. Porque si vives de acuerdo a lo que a ti te place, seguramente no está involucrado Dios, porque ya no vivirías conforme a lo que a ti te place, sino lo que Dios te dice. Entonces, ¿cuál es el resultado de una persona que vive haciendo lo que quiere, lo que le place, y que por lo tanto ignora y descuida y rechaza a Dios? Es la muerte. Así, tan fuerte, tan grave, tan peligroso. Mira cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, verso 15, en la traducción al lenguaje actual. Dice: los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Por consiguiente, hermanos, si una persona debe ser salva, si debe ser librada de la gran tentación que maldecirá su alma, debe prepararse. Mira, para muchas cosas nos preparamos. Nos preparamos intelectualmente desde muy pequeños, ¿verdad? Vamos al kinder. Yo fui muy pequeñito al kinder y agradezco porque ahí desarrollé algunas cosas. Me acuerdo de mi maestra, la maestra Bárbara. Y así nos vamos desarrollando a través del kinder, a través de la primaria, secundaria, preparatoria, vocacional, profesional. Para eso nos preparamos. Nos preparamos para muchas cosas, para la profesión que elegimos, para ejercer. Nos preparamos para muchas cosas. Pero si una persona debe ser salva, si debe ser librada de la gran tentación que maldecirá su alma, debe también prepararse. Debe prepararse. Fíjense, hay una cosa con la que vamos a convivir mucho tiempo y es el matrimonio. Y yo me doy cuenta, y no necesito preguntar, ¿cuántos realmente se prepararon para ir
a casarse? Muy pocos. Y si fueron a una preparación, a lo mejor ni se acuerdan de lo que les dijeron. Yo lo único que me acuerdo de esa preparación que tuve fue que al final nos dieron unas tortas de huevo con frijoles. ¿Qué me dijeron? No sé. Pero hay ocasiones en que ni siquiera nos preparamos para algo importante como pudiera ser el matrimonio. Pero algo fundamental es que si una persona debe ser salva y debe ser librada de la tentación que maldecirá su alma, debe prepararse. Debe ser pronta para oír la palabra de Dios. Pronta para oír la palabra de Dios. Debe asegurarse de que al escuchar la palabra de Dios entienda. Y de esto vamos a seguir hablando. 2 preguntas. ¿Cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios? Asegurarse de que pueda recibir la palabra y salvar su alma. Vemos que este pasaje tiene por lo menos 5 cosas fundamentales. Puede haber más, pero vamos a mencionar 5. ¿Cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios? Primer punto es, debe ser tardo, lento para hablar. Para hablar. ¿Cuánto nos cuesta en conversaciones comunes y corrientes quedarnos calladitos? ¿Sí o no? A veces estamos platicando con alguien de una enfermedad, de una desgracia, de algo, y estamos platicando ya que él está desesperado queriendo decir que él está más enfermo que tú, que él le pasó algo más difícil que tú, y ni te está poniendo atención porque está elaborando qué es lo que quiere decirte, que va a matar tu enfermedad y que va a matar tu desgracia, porque él está peor. ¿Te ha pasado? Aquí nos dice que en cuanto a saber cómo una persona debe escuchar la palabra, la instrucción es ser tardo para hablar, lento para hablar. Quiere decir que una persona debe estar dispuesta a escuchar. ¿De qué se quejan las mujeres en su matrimonio? De que el hombre no les escucha, de que no les escucha con atención, que el hombre quiere el resumen de lo que quiere decir. Dámelo abreviado, mándemelo por WhatsApp, porque ni siquiera quiere escuchar. Quiere decir, ser lento para hablar, quiere decir que una persona debe estar dispuesta a escuchar. Y en cuanto a nuestra salvación, debe estar dispuesta a escuchar en lugar de expresar sus propias ideas sobre el bien y en el mal, sobre cómo una persona es salva. Debe sentarse a escuchar en lugar de aferrarse a sus propias ideas. Esa persona debe estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios en vez de insistir en lo que ella piensa. No sé qué reacción tenías tú cuando alguien te compartió el evangelio por primera vez. Tal vez le dijiste, no, es que yo soy de tal religión, de tal movimiento, y no dejaste que te compartieran la palabra. Hace no mucho estaba yo en un funeral y le estaba compartiendo el evangelio a un hombre que era el hijo de la difunta, y entonces comencé a platicarle de las buenas nuevas, pero no me dejó hablar. Me dijo, mira, nosotros somos como un mar, poderosos, impetuosos. El mar tiene vida y vida propia. Nosotros somos como el mar y no necesitamos de nada. Y cuando yo iba a decir algo más, me salía con otra cosa así de rara, ¿no? Entonces no dejaba de compartir, porque él había leído de metafísica y de esoterismo y de muchas otras cosas, y tenía una revolución intelectual muy rara. Debe sentarse
la persona escuchar en lugar de aferrarse a sus propias ideas. Esa persona debe estar dispuesta a escuchar la palabra en vez de insistir en lo que ella piensa. ¿Cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios, asegurarse de que pueda recibir la palabra y salvar su alma? Debe ser lento para hablar y también debe ser tardo, lento para airarse o enojarse. Y esto requiere por lo menos dos cosas. Fíjate bien, una persona no debe reaccionar contra lo que Dios dice sobre la tentación y el pecado, ni lo que Dios dice sobre la salvación. Porque muchas personas reaccionan en estos momentos contra lo que Dios dijo desde hace mucho tiempo sobre la tentación y el pecado. Ahora quieren ver el pecado y la tentación de una manera muy superficial. Hemos dicho que hay quienes ya le cambian de nombre al pecado para que no suene tan feo, ¿verdad? Al adulterio, ¿cómo le llaman? Lo hemos visto. Canita al aire. Suena menos feo, ¿no? Ay, si nomás fue una canita al aire. Y así podemos ver cómo estamos tratando de diluir lo que Dios dijo sobre el pecado y su gravedad. Si una persona reacciona contra el plan de salvación de Dios y sigue su propio plan, se está maldiciendo a sí misma. Ninguna persona puede salvar ni vencer la tentación si reacciona con ira, con desprecio, con desdén contra la palabra de Dios, contra la palabra de salvación y de justicia de Dios. Por lo tanto, debemos ser lentos para airarnos o enojarnos. Otra cosa, una persona no debe enojarse ni actuar contra otros con ira. La ira y el enojo perturban y distraen. Fíjate bien, una persona enojada no puede centrar sus pensamientos y su espíritu en la palabra de Dios. Fíjense, les platico, creo que ya les había platicado hace muchos años. Era yo mucho más joven que lo que soy ahora. Y iba yo por una calle, ahí en el centro de la ciudad, no había mucho tráfico. Y en el momento que yo iba a avanzar, un muchacho que llevaba un paquete en un transporte diablo, un diablo que se llama, me lo avienta. Entonces yo freno, me cisco, me enojo, me enfurezco y le digo, ¿por qué hace eso, no? Tal vez no se lo dije correctamente. Que se enoja, como yo estaba enojado, y me escupió. ¿Te imaginas? ¿Qué sientes? Te enojas, te llenas de ira, te nublas pensamiento. Y este cuate se avanzó y ahí hecho reversa y me doy vuelta y me pongo frente a él. Y estaba yo tan enojado, tan iracundo, que no pude pronunciar palabra delante de él para decirle lo que yo pensaba. Le doy gracias a Dios, aunque no lo conocía como lo conozco ahora, le doy gracias a Dios que me tapó la boca y hice el ridículo contra ese muchacho. Pero cuando uno se enoja, no puede centrar sus pensamientos ni sus palabras. Y por lo tanto, no puede centrar su espíritu en la palabra de Dios. No lo suficiente para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Una persona airada no puede ver, no puede hacer lo que Dios dice. No puede vivir justamente ni recibir la justicia de la salvación. El verso 20 nos dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, debe ser lento, tardo para airarse o enojarse. ¿Cómo podemos saber o asegurarnos de escuchar la palabra de Dios y asegurarnos de recibir la palabra y salvar nuestra alma? Debe desechar toda inmundicia. Ahí está.
La idea, hermanos, es quitarse esa ropa sucia y echarla a un lado. Ropa sucia, ropa muy sucia. ¿Qué sucede cuando hay una ropa sucia y muy sucia? Huele feo, huele mal. En ocasiones yo iba al centro y me encontraba con un indigente que yo sabía que olía muy mal. Entonces él venía hacia mí y yo tomaba aire y pasaba junto a él. Y ya cuando sentía que ya iba muy lejos, soltaba el aire, volvía a respirar y todavía olía lo que olía el hombre este. La ropa sucia llega a ser maloliente. Debemos desechar toda inmundicia. Es como quitarse la ropa sucia y echarla a un lado. Una persona debe despojarse de toda cosa sucia y echarla lejos de sí mismo. Ahora, si una persona disfruta la suciedad y la inmundicia, entonces tendrá la mente puesta en la suciedad y en la inmundicia. Su mente no estará clara, no lo suficiente para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos desechar toda inmundicia. Hay un comentario de William Barclay que señala el equivalente en griego de la palabra inmundicia y se usa en ocasiones para referirse a la cera de los oídos, ¿verdad? Nosotros vamos acumulando cera o cerilla en los oídos a través del tiempo. Esta idea es muy descriptiva. Mira, una persona con cerilla en los oídos no puede escuchar. He visto a gente que tiene tanto tapado el oído que hasta le jala a ver si hay un huequito que se haga para poder escuchar. Bueno, esa es la inmundicia. Una persona con cera en los oídos no puede escuchar la palabra de Dios, no de modo claro. Por lo tanto, debe quitarse la cera de sus oídos, o de lo contrario será sordo a la palabra de Dios. Debe desechar la inmundicia. ¿Cómo entonces una persona puede asegurarse de escuchar la voz o la palabra de Dios? Debe desechar todo esto, todo resto de malicia, perversidad y maldad. Mira, la idea otra vez es la siguiente. Incluso después de desechar toda inmundicia, puede ser que llegue a quedar alguna malicia o perversidad. Esa que brota de repente, dice, caray, esta no la saqué. Ese resto de malicia o perversidad aflorará en nosotros. Por consiguiente, debemos mantenernos alerta de esos brotes y apagarlos y también echarlos al lado. Hermanos, debemos estar completamente limpios, puros de toda inmundicia y malicia para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios? Quinto, debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, Mira, debemos ser como un niño ante Dios nuestro Padre. Es decir, sentarnos ante Él con mansedumbre, como lo hace un niño con su padre. ¿Lo habrás experimentado? ¿Lo has visto? Cómo un padre habla a su hijo y el niño se sienta atento a escuchar a su padre. ¿Lo hace altaneramente? No. ¿Lo hace retando al padre? No. Cuando está escuchando atentamente. La idea es que debemos ser humildes, discretos, callados, atentos al escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar pacientemente
con un corazón abierto para escuchar exactamente lo que Dios nos está diciendo. La persona que se sienta ante Dios va descubriendo cosas maravillosas, verdaderamente hermosas. Hay una palabra que es injertado. Esta palabra quiere decir que se implanta, nace dentro de. Tengo un concuño que tiene varios árboles frutales y él hace unas incisiones en el tallo de ciertos frutos y toma una porción de otro y lo pega, lo amarra, lo adhiere, y entonces está injertando, implantando esa porción de ese árbol. Bien, entonces, cuando una persona escucha y oye la palabra de Dios, esta se siembra dentro de su corazón y de su vida. Se está implantando. Lo que Dios dice en realidad nace en el corazón y el hombre oye exactamente lo que Dios dice. La palabra de Dios nace en su corazón y en su vida. Y el alma de esta persona es salva. ¿Por qué? Porque escuchó lo que Dios dice. El alma de esta persona se salva, triunfa y vence toda tentación, inclusive la terrible tentación de rechazar a Dios y hacer lo que le place y vivir como quiere. Es salvo, es salvado por la palabra de Dios para vivir eternamente con Dios. Este es el primer preparativo que una persona debe de llevar a cabo para soportar la tentación, que es estar listos. Deben ser rápidos para oír y la palabra de Dios. Mira cómo lo dicen 3 versículos de la Biblia. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así es. Y Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra de Dios para ser salvos. Volvamos a Santiago 1:22 al 25. Santiago 1:22 al 25. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el segundo punto de los 4 es: debemos ser preparados para ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Fíjate bien, a diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas, no basta con oír y conocer la palabra de Dios. Debemos vivir y practicar la palabra de Dios. Observemos 3 elementos. Primero, la persona que solo oye y conoce la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Si alguien cree que oír y aprender la palabra de Dios y luego salir y vivir como quiere, ¿qué está haciéndose? Se está engañando. Se está engañando a sí mismo. Aquí todo es maravilloso, todo es bonito. ¡Uy, qué bien! Sorprendidos de lo que Dios dice. Pero ¿qué hay cuando salimos? ¿Qué hay cuando atravesamos la puerta? ¿Qué hay cuando nos subimos al carro?
¿Qué hay cuando preguntamos qué vamos a comer en domingo? ¿Qué hay cuando la mujer dice yo hoy no guiso? Fíjate bien, hay muchísimos que se sientan bajo la palabra de Dios semana tras semana, semana tras semana, y aprenden y conocen tanto de la palabra como cualquiera. Ellos creen que oír la palabra y aprender los hace aceptables ante Dios, que les proporcionará salvación y seguridad. Pero ¿qué pasa cuando caen en un pecado y vuelven a caer en el mismo pecado y recurren al mismo pecado y vuelven al mismo pecado? Creen que pueden pedirle perdón a Dios y todo va a estar bien. Total, lo cometo de nuevo, pido perdón, Dios me perdona y vuelvo a pecar, el mismo pecado, yo le pido perdón a Dios, yo lo vuelvo a cometer y todo está maravilloso. Creen sencillamente que Dios nunca los rechazará. Creen sencillamente que Dios nunca los rechazará, pero notemos algo, el elemento más importante. Dios no acepta que por oír y conocer la palabra, ni por confesar nuestros pecados. Dios no nos acepta por oír y conocer la palabra de Dios, ni por confesar nuestros pecados. Por supuesto que cada uno de estos elementos son necesarios y muy importantes, pero no bastan, no es suficiente. Dios nos acepta porque le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Arrepentimiento. No volver a cometer la misma cosa desagradable delante de Dios. Yo tengo muy presente algo que sucedió en mi vida cuando eran mis hijas muy pequeñas, no me recuerdo cuál de las tres me desobedeció y hizo una cosa fea. Yo creo que ella sí se ha de acordar, pero no le quiero preguntar a las tres. Pero el chiste es que se portó mal y con mi mano le dio una nalgada que la niña se pandeó. En ese momento sentí muy feo, muy feo. Me arrepentí y me dije para mí, jamás voy a reprender a mi hija de esa manera, ni a mis nietos. Y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque me arrepentí del acto. No puedo, ni debemos reprender a alguien con ira, con enojo, porque lo podemos hacer de una muy mala manera y peligrosa. Lo hice, me arrepentí y pedí perdón. Jamás lo volví a hacer. Dios quiere que tú confieses su pecado, pero no solo que lo confieses, sino que te arrepientas, y el arrepentimiento lleva la acción de no volverlo a hacer. Jamás. Porque alguien decía, creo que era el pastor Leroy, de volverlo a hacer es como levantar la mano contra Dios. Arrepentimiento quiere decir que nos alejemos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Dios nos acepta por volvernos, por dirigirnos a Él y vivir para Él. Cuando creemos en Dios, cuando realmente creemos en Él, entonces es que confiamos en Él y le seguimos a Él, haciendo exactamente lo que Él dice, lo que Él dice. Un punto más, la persona que solo oye y conoce la palabra pronto olvida lo que ha oído, pronto olvida lo que ha oído. ¿Sí o no? Yo hice un resumen
de lo que hemos visto durante el mes de octubre. Tal vez no muchos se acordaban de ello, pero la pregunta interesante es: ¿cuánto de lo que escuchamos en una conferencia, en una predicación, retenemos para las 9 de la noche? ¿Cuánto? ¿O para las 6 de la tarde? Bueno, para las 3 de la tarde. ¿Cuánto retenemos? ¿El 95% de todo lo que escuchamos? No, el 50%. Tal vez mentes privilegiadas. Tal vez el 30%, yo no sé, pero es un porcentaje muy bajo de lo que retenemos. La próxima semana tal vez nos acordemos del título de la predicación. Pero si una persona no pone en práctica lo que aprende, pronto lo olvida. Esto sencillamente se olvida y nunca más forma parte de la vida de la persona. Es como la persona que se mira al espejo para ver si necesita retocar algo en su apariencia, ¿verdad? Siempre que vamos en la mañana o en la tarde, cuando vamos a salir, vamos al espejo y vemos que todo está en orden. Pero nos llega un WhatsApp, ¿no? Y nos distraemos. Y nos olvidamos que teníamos que haber tapado un grano o de haber aplastado un gallo. Y así salimos, porque se nos olvida ni siquiera lo que acabamos de ver en el espejo. ¿Por qué? Porque nos distraemos en otra cosa y se olvida lo que teníamos como apariencia. Piensa en esto, hermano, hermana. ¿Con qué frecuencia suceden las cosas así? Oímos la palabra de Dios y reconocemos inclusive algún defecto, alguna deficiencia, algún fracaso que necesitamos sacar, erradicar. Pero tan pronto nos alejamos de la palabra, nos distraemos con el mundo y sus asuntos y pronto nos olvidamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dijo que debíamos de hacer. La persona que oye y hace la palabra de Dios, esa es bendecida. La persona que oye y hace la palabra de Dios es bendecida. Notemos que la palabra de Dios se denomina la ley perfecta de la libertad. Ahí lo dice, la ley perfecta de la libertad. Esto quiere decir que la palabra de Dios liberará a una persona de las ataduras del pecado y la muerte. La palabra de Dios librará a una persona de todas las tentaciones de esta vida y le dará la vida plena, la vida victoriosa que su alma anhela, una vida que continuará eternamente con Dios. Una persona que actúa y vive según la palabra de Dios se dará cuenta que es librada de todo aquello que esclaviza su alma a este mundo. Descubrirá amor, descubrirá gozo, descubrirá paz. Un alma, fíjate bien, un alma que se alza con una sensación de libertad, con una sensación de gozo, de regocijo, de propósito, de significado, de convicción, de confianza, de garantía, de seguridad, de vida, de victoria, de liberación del pecado. La palabra de Dios es la ley de la libertad. La ley que libera a un hombre para que conozca y se relacione con Dios para siempre. Pero notemos un elemento esencial. Debemos continuar y continuar y continuar en la palabra de Dios. No por breves momentos, no de vez en cuando. Debemos continuar y continuar y continuar en la palabra de Dios. Debemos continuar y continuar y continuar viviendo como dice la palabra. No aquí solo, sino siempre. Si lo hacemos, entonces seremos bendecidos y recibiremos felicidad abundante y eterna.
Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién? El que hace la voluntad. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí está. Y ya casi para terminar, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí está. Conocemos a algunos que se creen religiosos, muy religiosos, sí, muchos. Entonces, el punto 3 es que debemos prepararnos para refrenar y controlar la lengua. Fíjate, si una persona cree que es religiosa, es decir, que acepta ante Dios, pero no refrena su lengua, se engaña a sí misma. Fíjate, no importa lo que piense o profese, su religión, dice la palabra, es vana. La persona puede ser religiosa de modo activo, muy fiel en su adoración, muy fiel en su servicio religioso, pero no refrena su lengua. ¿Cómo lo hace? Interrumpiendo y dominando la conversación. Muchas veces así es. Lo hacemos en casa, con la familia, con los hijos. Lo hacemos en la iglesia. Dejándose provocar fácilmente y arremetiendo contra otros. Generando chismes, diciendo mentiras. ¿Eso pasa en la familia? ¿Pasa en la calle? ¿Pasa en la iglesia? También. Criticando y murmurando. Cuando alguien critica a otro, el que lo escucha va a cambiar la percepción del cual están criticando o hablando. Cambia completamente. Si alguien descalifica a un hermano, a un amigo, a un hermano en la fe, a un ministro, a un pastor, cambia la percepción. Si esa persona a la que le compartiste tu pensamiento no es madura. ¡Wow! Y entonces la visión de esa persona criticada no va a ser la misma. Nunca va a ser la misma. Va a ser difícil que lo convenzas. Ay, no, es que lo dije de broma. No, ya lo dijiste. Y si lo dijiste, lo pensaste. Y si lo pensaste y lo dijiste, cometiste un error. No refrenamos nuestra lengua, juzgando y condenando a otros, maldiciendo, participando en conversaciones provocativas y malsanas, hablando de otros. Según lo que se ha planteado hasta este momento, no importa lo que una persona piense, no importa cuán religiosa sea, si no refrena su lengua, se engaña a sí misma. Su religión está vacía, no agrada a Dios y por lo tanto no es aceptada ante Dios. Para que una persona soporte y venza la tentación, debe refrenar su lengua. Este es el tercer preparativo necesario para vencer las tentaciones. Y vaya que hay exhortaciones, versículos que hablan de este asunto de la lengua. Mira, te voy a compartir algunos. Y son pocos, pero son más de 3. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Otros más. Dice Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¡Qué barbaridad! Vayamos por último a Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Nueva Traducción Viviente a esta porción de las Escrituras lo dice de la siguiente manera: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Por lo tanto, el cuarto punto es: debemos preparar para practicar la religión pura y verdadera. En el verso 26 acabamos de ver que la falla es la lengua desenfrenada. Y vemos ahora en el versículo 27 que señala dos áreas de fracaso: la indiferencia a los necesitados y dejarnos contagiar lamentablemente por el mundo. Entonces debemos de prepararnos para practicar la religión pura. Yo sé que muchos dicen, no, yo no tengo religión, ¿verdad? Yo no tengo religión, yo tengo una relación personal con Dios. Ok. Ahora, preguntémonos, ¿cómo es tu espiritualidad? ¿Cómo es tu espiritualidad? ¿Es pura? Santiago no está dando aquí una definición completa de la religión cristiana, sino más bien dos partes indispensables de la religión pura y sin mácula, que es la indiferencia a los necesitados y dejarnos contagiar lamentablemente por el mundo. Pero este versículo nos lleva para una predicación completa. El versículo 27 nos permite desarrollar una predicación completa, así es que la vamos a dejar para la siguiente semana, si Dios lo permite. Si Dios nos deja vivir y nos deja venir hasta este lugar, veremos cómo este punto, cómo practicar una espiritualidad pura y verdadera. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Poderoso Señor, te damos gracias. Gracias por ayudarnos, Padre, a prepararnos, Señor. Permite, Señor, que todo lo visto hoy lo podamos guardar, retener y hacer también. Permite, Padre, que nuestra vida cambie, nuestra forma de actuar sea diferente, que todos los que nos vean insistan en preguntarnos qué es lo que nosotros hacemos, a dónde vemos, qué leemos, qué oímos, con quién nos relacionamos. Señor, ayúdanos, Padre. Te damos gracias por lo que hemos visto el día de hoy y lo que tú tienes preparado para nosotros esta semana y la próxima semana. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a despedirnos con una alabanza y al último los avisos.
Rey, hermanos, ánimo. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha unido mi cabeza, de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha hundido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Amén. Toma tu lugar. Ya nos estamos despidiendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por sus saludos. Dejaron también peticiones de oración que vamos a considerar para esta semana. Gracias por haber participado en línea. Vamos a despedir a nuestros hermanos que están en la transmisión por Facebook y que la verán también algunos más durante los próximos días. Que les vaya muy bien, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Ok.